mañana vamos a hablar sobre los principales riesgos que implica trabajar con cierta maquinaria, con ciertas herramientas al desempeñar nuestras labores cotidianas. Considerando que más de 2 millones de personas mueren al desarrollar su trabajo o sufren accidentes laborales. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la fresadora, llamada también ruteadora. Esta es una máquina polivalente que nos va a servir para múltiples funciones. Es una herramienta con eje horizontal o vertical sobre el que gira una herramienta de corte llamada fresa y que tiene la función de cortar, de ahuecar, de perforar o embellecer o dar forma tanto a madera, pero principalmente a metales o plástico que utilicemos en la industria. La fresadora horizontal se presta para toda clase de trabajo. Su característica es que el husillo de fresar dispuesto horizontalmente sobre la máquina de fresar. En cambio, la fresadora vertical, el husillo de la fresa está dispuesto de forma vertical en la cabeza del portafresa. En cambio, la fresadora universal, la característica principal de esta máquina es que tiene un husillo principal para el acoplamiento de los ejes portaherramientas horizontales y un cabezal que se acopla a dicho husillo y que convierte la máquina en una fresadora vertical, además de poseer la mesa de fresar que puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Con esto hace posible la ejecución de muchos trabajos, pero la limitación de esta es su gran tamaño y los costos que implica utilizar este tipo de maquinaria. También existen las fresadoras copiadoras que disponen de dos mesas, una de trabajo sobre la que se sujeta la pieza a mecanizar y otra auxiliar en la que se coloca un modelo a realizar. El eje vertical de la herramienta está suspendido de un mecanismo con forma de pantógrafo que está conectado también a un palpador sobre la mesa auxiliar. También existe otro tipo de fresadoras que son las más utilizadas, que son las fresadoras computarizadas, con eje numérico computarizadas. Se utilizan en sinnúmero de industrias, como por ejemplo al realizar lo que es en las industrias tanto de carpintería como automotriz, como también los arquitectos o también también pueden utilizarse los rotulistas, lo que tiene que ver también con los fabricantes de fabricación digital o también de aeronáutica. Son de gran utilidad este tipo de... Los principales riesgos que podemos identificar al realizar este tipo de trabajos es el ruido, las vibraciones, ya que al ser un aparato emite fuertes vibraciones y el ruido es constante al realizar el trabajo. Otro tipo de riesgos que vamos a identificar al utilizar la fresadora es la caída. Si el ambiente de trabajo está con desorden y no tenemos la área bien delimitada, puede existir el riesgo de caídas, de tropezones e incluso si no sabemos el correcto funcionamiento de la maquinaria, vamos a provocar caída de estas sobre nosotros o de las herramientas que utilicemos. También otro riesgo que se puede identificar al realizar el trabajo con la fresadora es la emisión de vapores, de partículas, como también al ser una maquinaria eléctrica vamos a tener riesgos con contactos eléctricos o térmicos. Laboral a desarrollarse este tipo de trabajo con fresadora tiene que ser un ambiente con buena iluminación, un ambiente ordenado, limpio. Es importante seleccionar la herramienta que vamos a utilizar antes o el tipo de fresadora que vamos a utilizar antes de empezar a realizar el trabajo. Es importantísimo también que el empleador seleccione adecuadamente el personal que va a realizar o que va a trabajar, va a hacer la manipulación de este tipo de fresadoras. Tiene que ser un personal capacitado, con talleres, adiestrado, para que sepa el correcto funcionamiento, el mantenimiento de esta maquinaria. Entonces, es importante las capacitaciones, las inspecciones y el mantenimiento, tanto al área laboral como también al equipo en sí que vamos a utilizar. De la misma forma, es importantísimo el uso del equipo de protección adecuado.
Fresadora. Dentro de la prevención de los riesgos asociados a esta máquina, tantos propios de la máquina como también asociados al lugar de trabajo, tenemos que debemos mantener aseada y ordenada el área de trabajo, siempre limpia de sustancias como aceites o grasas, hacer una mantención preventiva y programada a todas las partes de la fresadora. Las partes móviles de la máquina deberán permanecer con las protecciones respectivas. La palanca o botonera de emergencia siempre se debe de encontrar en un buen estado. También mantener un buen estado y limpieza adecuada, velando por una máxima precaución cuando se trabaje sobre tarimas. Una buena iluminación en el punto de la operación. En cuanto a las medidas de protección sugeridas, respectivo a los equipos de protección personal y la seguridad en la ropa, tenemos lo siguiente. Las mangas del buzo o bata deben terminar en tejido elástico o en su defecto se remangarán por encima de los codos. No es conveniente utilizar guantes cuando se manipula máquinas con herramientas o elementos en movimiento, tales como las fresadoras, dado que el guante aumenta el riesgo de atrapamiento, arrastre y consecuencias a nivel de las extremidades. Usar gafas de seguridad que cubran correctamente los ojos. Dentro de las medidas de protección sugeridas también tenemos las que se van a aplicar mediante el manejo de la fresadora. Primero, manipular con extremo cuidado las fresas, ya que sus labios son muy cortantes. Asegurarse de montar correctamente las herramientas en el husillo. Asegurar el correcto sentido de giro de la herramienta. Asegurar que nadie active el giro del husillo mientras realizamos el cambio de posición con la correa del cabezal. Asegurar el correcto amarre de la pieza. Trabajar con todos los sistemas de seguridad que se disponga para el manejo de la fresadora. Y finalmente quitar las virutas o con escobillas, con ganchos o con aire comprimido. Como decíamos, para mantener siempre la limpieza del sitio de trabajo. Aquí disponemos también algunas ilustraciones de tipos de fresadoras, como la fresadora horizontal, fresadora vertical, la fresadora universal y otros. Inyectora. Inyectora. El uso de la máquina de inyección permite realizar piezas complejas de forma rápida, de forma precisa. El moldeo por inyección es un proceso que consiste en inyectar un polímero en un molde aislado, utilizando un agujero diminuto llamado compuerta. El material ahí se solidifica y comienza a cristalizar en polímeros semicristalinos. Los siguientes pasos son carga, cierre de molde, inyección, enfriado y fin del ciclo. Aplicaciones. En el proceso de moldeo por inyección se pueden elaborar diferentes y diversos productos, como los artículos para el hogar, los plásticos, las cubetas, las palaganas, los recipientes para los alimentos, las tapas. En la actualidad, el moldeo por inyección aplicado al plástico es uno de los procesos más utilizados en la producción de piezas, como actualmente vemos a los juguetes, ¿no? Artículos de uso doméstico, partes de automóviles, componentes de aeronaves, entre otras. Dentro de los riesgos asociados tenemos, primero, el atrapamiento. Hay un riesgo de que puedan dañarse las extremidades por atrapamiento con las zonas móviles de la máquina, amputación incluso de los dedos en el mecanismo de cierre e inyección. La caída a distinto nivel. Si la inyectora es grande, a veces hay que subir a ella para realizar el montaje del molde o algún tipo de trabajo necesario con el riesgo de caídas. Quemaduras por proyección de plástico fundido al realizar las purgas de manera poco protegidas con aceite caliente. Cuando no se utilizan las medidas puede haber una quemadura. Cuando hay reventón de algún componente del circuito hidráulico, igual. Tenemos que estar constantemente revisando estas máquinas y en menor medida problemas de inhalación de los gases provenientes de los plásticos calientes.
Dentro de las medidas de protección sugeridas para la inyectora tenemos que esta, por tratarse de una zona muy peligrosa en la que es factible la accesibilidad, deberá protegerse con un sistema de resguardo. En cuanto a su ilustración, podemos apreciar que esta máquina posee 4 zonas: la zona de molde, la zona de recogida de piezas, la zona del mecanismo de cierre y la zona de alimentación de la tolva. Tanto la zona 2, 3 y 4 requieren de protección mediante resguardos fijos. La zona de la tolva, resguardo distanciador. La zona de recogida, que debe quedarse abierta, y la zona del mecanismo de cierre, que debe poseer un sistema de cerrado total. Como otra máquina muy importante tenemos a la dobladora. Con información general de este equipo, podemos decir que es una herramienta industrial, manual, mecánica o hidráulica que mediante un proceso de frío produce un curvado con forma de matriz. Se encuentra fabricada para moldear y curvar hojas, placas, piezas de metal, tuberías, vigas, ángulos de hierro, alambres, canales de acero, entre otros. Existen distintos tipos de prensas dobladoras y se clasifican de acuerdo a parámetros básicos como amplitud, longitud, altura de trabajo, distancia a la escuadra, tonelaje o fuerza y distancia entre los mástiles del marco. Dentro de sus aplicaciones podemos decir que la dobladora posee una gran capacidad para producir en masa. Su aplicación se centra en la metalurgia y los sectores industriales que son utilizados para manufacturar objetos de ferretería, juguetes, utensilios de cocina, piezas automovilísticas, aviones. Se utiliza para dar forma a diferentes moldes y piezas de acero inoxidable, hierro, aluminio, cobre y una variedad de metales diferentes en placas u hojas. También se utiliza para forjar todo tipo de material como varillas, platinas, tubos, entre otros perfiles. También nos ayuda para doblar completamente piezas o figuras de metal para realizar un curvado en tubos ahuecados. De igual manera nos permite una reducción o ensanchamiento de tubos, troquelación, perforación, enderezamiento y corte de planchas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los riesgos asociados de la dobladora. En primer lugar tenemos lo que es el atrapamiento de manos, de dedos o de las extremidades por el funcionamiento de la máquina. También podemos tener lo que son cortes, lesiones o golpes con las barras de acero o las barras de cualquier metal que nosotros estemos manejando. También tenemos lo que es el contacto con la energía eléctrica, caídas al mismo nivel o caídas de objetos en nuestro cuerpo. La proyección de fragmentos, ¿sí?, por el uso de los materiales que estemos utilizando, que son metales, ¿sí?, que se proyecte nuestra cara, nuestro cuerpo, ¿sí? Y lo que es el ruido. Ahora, ¿cómo podemos prevenir estos riesgos asociados? Primero, que las máquinas tienen que estar adaptadas a las normativas de seguridad. Segundo, que nosotros debemos seguir las normas de seguridad y también la hoja de instrucciones del fabricante de la máquina. No hay que anular los dispositivos de protección. Tenemos muchos dispositivos de protección, como son las cubiertas, los resguardos, las barreras y los dobles. Hay también que comprobar diariamente la eficacia de los dispositivos de protección existente, ¿sí? Hay que sujetar también todo material y herramienta en el lugar de trabajo. Es muy importante que también utilicemos la protección de seguridad en las obras, ¿sí? Y eliminar cualquier residuo o objeto que nosotros tengamos en el piso, ¿sí? Y que sea una fuente prácticamente de caída, ¿sí? Hay que señalizar todo tipo de obstáculo que nosotros no podamos remover del área del trabajo, pero sin embargo, sea un obstáculo, sí tenemos que señalizarlo, ¿ya? Y hay que revisar diariamente que la máquina esté funcionando muy bien. Hay que revisar el estado de lo que son enchufes, interruptores, cables y todo aparato eléctrico. También hay que inspeccionar periódicamente los equipos y evaluar el ruido en el puesto del trabajo. Y algo muy importante y clave es que debemos utilizar los mandos a 2 manos.
En la primera ilustración tenemos un trabajador que está utilizando el equipo de seguridad correcto. Por ejemplo, él está puesto un casco, un chaleco y lo que son pues los guantes, sí, que suelen ser de cuarzo, y además de la protección visual está puesto unas gafas. La segunda ilustración es un ejemplo de una máquina dobladora. En la tercera ilustración tenemos lo que es igual una dobladora, sí, que nos va a servir para prácticamente como una curvadora de lo que son tubos o chapas, sí. Esto prácticamente, como ya habíamos mencionado de cómo se maneja esta máquina, tiene la acción de cilindros o rodillos para ponerla en marcha o para doblarla, ¿sí? La máquina también es importante decir que la máquina tiene o puede estar asentada en una mesa o una banca, ¿sí? Para nosotros también disponer del pedal para accionar la máquina, ¿sí? Entonces, prácticamente hemos visto lo que son tres herramientas, ¿sí? O máquinas de algunos trabajos que se puede realizar, ¿sí? Y prácticamente lo que es una información general de cada equipo, la aplicación y también lo que es los riesgos asociados y cómo podemos prevenir estos riesgos. Es importante que nosotros pongamos en práctica todo esto de aquí, que hagamos una vigilancia, ¿sí? Y también evaluemos en caso de cualquier accidente, ¿sí? Con estas medidas de aquí nosotros podemos prácticamente proteger al trabajador, ¿sí? Y que no haya ningún tipo de accidente. Es importante que nosotros al trabajador siempre esté actualizado, ¿sí? Con la información y que sepa, ¿sí? Lo más importante es de que si un trabajador no sabe cómo utilizar una máquina, no deberíamos forzarlo o obligarlo a que realice esa tarea, ¿sí? Muchas gracias.